Mirando bajo la superficie. Saben que hay días y hay momentos, a veces son más cortos, a veces son más extensos, donde pareciera ser que la vida es como que va careciendo de claridad y nos perdemos. Llega un momento donde se hace difícil distinguir entre lo bueno y lo que no es bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, entre alguna situación que va ocurriendo y decimos, para mí que está bien, después miramos, no entendemos si al final no está bien. A veces hay situaciones donde llegamos a tal punto donde no nos damos cuenta y no podemos diferenciar si lo que estamos presenciando es un arrebato de ira o es un pedido de auxilio. Y llegamos a un punto en la vida donde las cosas a veces se ponen muy nubladas, muy confusas. ¿Y cómo podemos actuar correctamente si no tenemos en claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Saben qué, iglesia? Lo que necesitamos es un espíritu de discernimiento que el Señor pueda darnos a nosotros, porque sin Él vamos a tomar decisiones imprudentes, decisiones incorrectas, decisiones que no nos van a llevar a bendición. De hecho, si decidimos mal, perdemos bendiciones. Y creo que ninguno en su sano juicio dice, me encantaría tomar esta decisión para perderme ciertas bendiciones. Nadie va a hacer eso. Por eso pido al Señor que en este tiempo a cada uno de nosotros nos lleve a tener ese discernimiento para poder ver lo que a simple vista no se ve. Porque muchas veces decimos, ¿por qué esa persona reacciona de esa manera? A veces decimos, ¿por qué esta persona, si tiene tanto talento, tiene tantas cosas positivas, yo veo tanto futuro en esta persona, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Hay cosas que no son invisibles, imperceptibles. Por eso qué importante, en primer lugar, para que vos y yo podamos ver bajo la superficie. Es importante que nosotros pidamos al Señor revelación y discernimiento. Es algo que necesitamos pedirle al Señor para ver bajo la superficie. Hace unos días estaba hablando con un empresario que está construyendo galpones para alquilar después a otras industrias. Y me estaba diciendo, compré toda esta parte acá al lado y no sé cuántas hectáreas más va a ser. Y bueno, estaba bien desnivelada esa parte. ¿Verdad? Una otra persona 2-3 días después me llama y me dice, mira, tengo muchos escombros que quiero tirar, si a alguien le sirve. Yo le llamé, le dije, mira, hay una persona que tiene escombros, si te sirve para toda esa parte que está mal. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo escombros no quiero tirar, porque voy a construir algo bueno ahí. Entonces yo lo que busco es tierra roja, buena, conforme a esto, lo otro. Me explicaba ahí por qué. Porque después eso se va a compactar, se va a hacer y a la larga me crea problemas si son escombros. Pero, o sea, él estaba pensando en cosas, ¿quién ve? 3-4 metros de cosas que se van a rellenar ahí sobre lo cual se va a construir. Nadie ve. Pero él estaba mirando y estaba haciendo, y vos y yo necesitamos pedir a Dios revelación y discernimiento. La Biblia dice en este pasaje que es conocido, Jeremías 33:3, clama a mí, ¿qué va a pasar? Yo te responderé y qué más. Te enseñaré cosas grandes y qué más, ocultas, que tú no conoces. Muchas veces cuando hay dos personas que se van a casar, ¿verdad? Uno al otro le dice, mira, te voy a contar cosas de antes de mi vida. Le dicen, no, a mí no me interesa nada de antes. A mí lo que me interesa es de acá en adelante. Y todo bien, yo respeto, ¿verdad?, la postura, la decisión de cada uno. Pero ¿saben cuál es la realidad? Nosotros nos casamos
No solamente con la persona, sino al final con toda la familia en cierta forma. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada familia tiene un cimiento. Cimiento de principios, cimiento de convicciones, de actitudes. Hay cosas muy buenas en cada familia, pero también hay cosas complicadas en el 100% de las familias. Y esas son las cosas ocultas que muchas veces uno no conoce, no sabe. Y pues dice, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué de esta o de otra manera? Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos ahí. Y nuestra oración para discernimiento tiene que ser acá. El Señor dice, clama. Yo te voy a responder, te voy a enseñar y te voy a mostrar esas cosas grandes y ocultas que vos no conocés todavía. Qué importante que podamos orar de esa manera, porque el discernimiento llega más profundo que el conocimiento. Es una percepción especial que hay. El discernimiento a veces es un don. Hay gente que tiene ese discernimiento, pero a veces el discernimiento es resultado de mucha experiencia. Como alguien dijo un día, las canas, ¿verdad?, hablan, tienen su experiencia por algo, tienen lecciones, enseñanzas, tanto de victorias como también de fracasos. Pero el discernimiento es porque es un don que el Señor te dio, es algo innato o fruto ya de la experiencia que fuiste adquiriendo con los años. Yo siempre suelo usar una frase que la pastora Romy siempre suele decir: yo ya no escucho tanto las palabras, miro los frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? La persona te habla y vos decís, híjole, esta es la persona más espiritual del mundo, impresionante, tiene que predicar el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a invitarle ya al congreso también. Pero ¿qué pasa? Después vos ves los frutos y vos decís, ¿qué fue con esas palabras? ¿Verdad? Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor el discernimiento. Discernir es distinguir una cosa de otra y señalar la diferencia que hay. El profeta Samuel era un profeta reconocido, de trayectoria impecable, que había servido al Señor durante mucho tiempo. Había sido el profeta que había ungido nada más y nada menos que al primer rey de Israel. Y bueno, llevaba sobre sí un legado que ya nadie iba a poder borrar. El Señor le dice, te vas a ir a la casa de Isaí, me vas a elegir a otro que va a reemplazarle a Saúl por lo que había hecho Saúl. Y el profeta Samuel ya tenía experiencia. Llega a la casa, empieza a mirar a los hijos que estaban ahí y el Señor le iba diciendo, este no, y él veía a uno musculoso, al otro grande, al otro de un carácter fuerte, de esto, de lo otro. Fíjense, 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a este profeta con trayectoria, que ya tenía un aval de vida, no era alguien improvisado, le decía que Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Pues nos vemos así, decimos, esta es una buena persona o no, parece creído, parece esto, parece lo otro. El Señor no mira las apariencias. ¿Qué dice la Biblia que el Señor mira? Jehová mira el corazón. Y para que vos y yo podamos mirar el corazón de una persona, necesitamos tener discernimiento. Porque nadie, vos no ves mi corazón, yo no veo el tuyo, no podemos ver. Y la Biblia dice que el Señor eso es lo que está mirando. Mira el corazón, no lo que a simple vista se ve. Miren, si vamos a ir aún más profundo en esta necesidad de discernimiento que tenemos, Apocalipsis 2, versículo 23, miren lo que dice la Biblia: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. O sea, esto iba a ser algo que todos sí o sí íbamos a saber, que yo soy el que escudriña, ¿qué cosa? La mente y el corazón no podemos ver. Son cosas que vos y yo no hay forma que veamos. Pero sí o sí, tarde o temprano, lo que hay en el corazón, la Biblia dice que va a hablar la boca.
cómo pensamos. La Biblia dice tal es su pensamiento, tal es él. O sea, son cosas internas que no se ven, pero que tarde o temprano se van a demostrar en el exterior. Hay gente que te dice, sí, te quiero mucho, pero acá adentro piensa, en el momento que haya le voy a... Por eso es tan importante. La Biblia dice que el Señor escudriña eso. Y acá dijo, todas las iglesias van a saber eso. ¿Sabes qué, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana? En tu mente y en tu corazón hay cosas que nadie ve. Luchas, traumas, angustias, dolores, sueños, anhelos, muchas veces que están acá adentro, deseos que están en tu corazón, pero que están ocultos y que quizás ni siquiera tu cónyuge ve, ni siquiera la persona que estás abrazando ahora mismo tal vez ha visto, conoce, sabe. ¿Y cuántas veces pasa en el matrimonio que uno le pregunta a su esposa o la esposa al esposo, ¿por qué estás así? Y no le dice por qué, pero algo hay. Y el cónyuge sabe, percibe que algo hay. O a veces miramos a nuestros hijos y decimos, ¿por qué está reaccionando de esta manera? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mundo está ocurriendo dentro suyo? Porque aparentemente no le falta, está ahí. ¿Y qué ocurre? Por eso es tan importante que nosotros podamos mirar bajo la superficie lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Por eso la Biblia dice que a nuestros hijos, a los niños tenemos que instruirles. Desde pequeño instruye al niño en su camino y cuando sea grande, ¿por qué? Porque eso se va a meter acá en la mente, eso va a entrar en su corazón. Y pues yo tenemos que tener eso presente. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 66, enséñame buen sentido. El buen sentido no es algo que se muestra hacia afuera, el buen sentido es algo que acá adentro hay una brújula que te muestra, no podés irte ahí. No podés hacer eso, buen sentido y sabiduría. Que nuestra oración pueda ser de esa manera, que le pidamos al Señor en este tiempo. Muchas veces le pedimos, Señor, ayúdame a solucionar este problema. Señor, dame dinero para esto. Señor, dame salud. Señor, cambiarle a esta o la otra persona, abrime puertas acá o allá. ¿Cuándo oraste y le pediste al Señor, dame discernimiento? Revelame lo que hay ahí adentro. ¿Saben qué? Si el Señor empieza a darnos esa bendición, eso te va a servir para ganar, conquistar, sanar el corazón de tu cónyuge si es necesario. Puedes llegar efectivamente a tus hijos, para tus negocios, si vos tenés ese discernimiento. ¿Cuántas cosas se hacen? ¿Cuántas cosas van a poder hacer? Por eso necesitamos discernimiento. Decirle al que está a tu lado, necesitas crecer en discernimiento. Es algo en lo cual tenemos que profundizar en este tiempo, ir hacia adelante. En segundo lugar, para ver bajo la superficie, tenemos que entender la voluntad de Dios. Porque con toda claridad el Señor siempre fue comunicando su voluntad, sus principios. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas instrucciones para que podamos nosotros ahí desde el cimiento de lo que no se ve, empezar a ponernos bien. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, aquí en la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes con todo lo que se ve, con todo, no. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que entendemos, ¿dónde está lo que entendemos? En la mente, en el corazón. No están nuestras acciones, hacemos las acciones conforme a lo que pensamos, conforme a lo que creemos. Por eso necesitamos transformar nuestra mente para que comprobéis. El Señor deja esto en claro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si nuestra mente, nuestro entendimiento no es renovado, nosotros podemos estar teniendo en nuestra mente el pensamiento de que nunca luego nos puede pasar algo bueno,
de que estamos luego condenados al fracaso, a la miseria, de que no servimos, de que nadie nos va a hacer caso, de que nunca vamos a superar esto o lo otro. Por eso el Señor decía, tiene que ser transformado, y dejaba en claro para qué va a ser transformado, para que comprobemos lo bueno que viene de Él. Como cierta gente que de repente sus padres terrenales le abandonaron, le defraudaron, le decepcionaron, va a creer en el Padre Celestial si no es transformada. Su mente, su entendimiento no van a poder creer. ¿Cómo alguien va a poder creer que existe el amor verdadero? Si su experiencia le dice que quien le prometió amor verdadero le dejó, le traicionó. Únicamente si el entendimiento puede renovarse a lo que el Señor tiene. Como hay gente que cuando se habla de las promesas de Dios en la finanza cree que eso es pura charlatanería que no existe. ¿Por qué? Porque ya fracasó en algún proyecto, tal vez no solo uno sino más, no le salieron las cosas, nunca pudo administrar bien, nunca pudo tener buenas conexiones, siempre había algo que salía mal. Nuestra mente tiene que transformarse para poder recibir lo bueno, lo agradable y perfecto que viene del Señor. Y entender la voluntad de Dios es entender que el Señor está preocupado por nuestras raíces, en la misma manera que por nuestros frutos. Hay gente que dice, la Biblia dice que nos van a conocer por nuestros frutos. Es cierto, eso dice la Biblia, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Pero para que haya fruto tuvo que haber, ¿qué cosa? Semillas, y para que las semillas empiecen a germinar, empieza por las raíces. Entonces eso quiere decir que aunque nos conocen por nuestros frutos, nuestras raíces son quienes van a dar vida a esos frutos. La verdad es que mis frutos tienen que ver con mis raíces, y por eso mis raíces tienen que estar sanas y tienen que estar puras. La mayoría de las personas no se preocupa por las raíces, solamente se preocupa por lo externo. Cuando en la Biblia, si querés anotar ahí un pasaje conocido, Juan 8:32 o versículo 36, la Biblia dice que si el Hijo os libertare seréis, y agrega ahí, dice verdaderamente libres. Yo creo que el Señor, cuando inspiraba esa palabra hace tantos años atrás, quería enfáticamente que se agregue la palabra verdaderamente libres. Porque el Señor lo que quiere hacer en tu vida es algo verdadero, no algo superficial, no algo de apariencia, no algo artificial. Porque el Señor está preocupado en las raíces. Hoy en día vos y yo podríamos decir, decime cómo son tus raíces, porque así va a ser tu fruto. Si las raíces están enfermas, el fruto, por más que riegues todo lo que quieras, le pongas el mejor abono, si está enfermo va a terminar enferma esa fruta. Por eso es tan importante sanar las raíces. Las raíces tienen que ver con nuestras intenciones, las raíces tienen que ver con nuestras convicciones. Por ejemplo, hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde la palabra dice, porque raíz de todos los males. De esto se puede hasta hacer un mensaje solo de este versículo. Todos los males, ¿cuáles son todos los males? Todos los males. Raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. El cual codiciando algunos, ¿qué pasa? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver la raíz. Aquello, porque muchas veces nos pasamos podando, acá, allá. Mira, no vaya a hablar así porque eso yo creo que te está trancando. Mira, usa otro perfume porque tal vez no te favorece, o cortate así el pelo. Estamos podando cosas externas. Pero al final el problema real es la raíz. Es algo que está ahí adentro. Por eso sobre cualquier situación en la vida, acá dice raíz de todos los males, sobre cualquier situación en la vida, si vos y yo podemos ver la raíz de los problemas, vamos a poder solucionar esas dificultades. Para eso necesitamos discernimiento, poder entender la voluntad de Dios para ir, porque la voluntad de Dios no es hacer algo superficial.
Si el Señor te sana, Él hace algo interno en tu cuerpo, en todo tu ser, que vos te das cuenta no es algo superficial. Si el Señor restaura tu matrimonio, que no se podía, y lo que el Señor hizo en tu matrimonio. Si vos tenías ganas de suicidarte, de quitarte la vida, y el Señor quitó, transformó eso es algo interno. Se fue a la raíz. Y hoy estás acá porque el Señor trató de ahí contigo. Porque en este tiempo, ¿saben qué, hermanos? Y más todavía cuando hablamos de guerra espiritual, vos y yo tenemos que ver más allá de los síntomas. Porque a veces nosotros decimos, esta persona es rebelde, esta persona es inconstante, esta persona tiene doble ánimo, esta persona es bipolar, esta persona es todo lo externo. Puede ser, claro que sea todo eso. Pero tenemos que ver más allá de los síntomas, pedirle al Señor, especialmente líderes, padres, ver cuál es el problema central y las consecuencias que eso tarde o temprano va a ir teniendo. Por eso, para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, para entender la voluntad de Dios vamos a tener que distinguir entre la verdad y el error que pueda haber. Muchas veces se confunden estas cosas, es muy sutil, hay una línea muy delgada que a veces no percibimos. Por eso es tan importante que a nuestros hijos, desde la edad más tierna, más chuli que tengan, les enseñemos los principios de la palabra del Señor, para que en eso ellos puedan formarse en la verdad. No, pero mis compañeros me dijeron que está bien. Y mucha gente se mueve por lo que dice la mayoría y no por lo que dice la palabra. Y ustedes ya saben, muchas veces ya hablamos de cuidado con movernos por lo que dice la mayoría. Porque la mayoría le crucificó a Jesús, porque la mayoría, si miramos hoy en día en la población mundial, no le sigue a Jesús, y lastimosamente si no le sigue, la Biblia dice que no va a terminar en el cielo. Cuidado con lo que dice la mayoría. Cuidado con lo que hace la mayoría. La mayoría lastimosamente pierde su virginidad antes del matrimonio. La mayoría lastimosamente consume cosas o consumió que le desfavorecieron. Esta mañana estaba mirando el devocional de la guía del conquistador, Hechos 5. Y si me pueden ayudar ahí en la pantalla, versículo 6 y después versículo 10 de Hechos 5. ¿Saben qué? Es la historia de un hombre llamado Ananías y Zafira. Una pareja que en la apariencia hacía todo bien. Y encima se encargaron, ¿saben qué? Y para mí este pasaje era esto es guerra espiritual, lo que ocurrió acá. ¿Saben qué? Ellos a todos le anunciaron, vendimos algo, vamos a dar una ofrenda generosa. Vamos a hacer esto y va a ser tremendo. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen que lo que ellos se habían comprometido, ellos cambiaron los números, no era real. Una cosa dijeron de boca para afuera, pero otra era la verdad. Dice que el Espíritu Santo ahí empezó a hablar a través de Pedro, y Pedro en los versículos anteriores a este 6 le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, él le habló de algo, el corazón es algo que no se ve, ¿verdad? Hechos 5:3 está eso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, le está hablando de algo que hay ahí adentro. Porque de boca para afuera estamos siendo súper generosos, acá venimos a traer, y tranquilo que no voy a pedir ninguna ofrenda, así que no tomes por ahí lo que hoy en la guía del conquistador leíamos. Pero voy por lo que está bajo la superficie, lo que está acá en el corazón. Y le decía ahí el versículo 4, reteniendo esto, o sea, si vos no querías dar, no pasaba nada, reteniéndola, no se quedaba a ti. O sea, iba a ser tuyo. ¿Para qué decir, nambrena, luego querés quedarte bien ante la gente, hacer un show ahí afuera y al final? ¿Por qué pusiste, le vuelvo a decir otra vez, esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A veces nosotros decimos, le iba a joder a tal persona y le mentimos, y la persona tal vez no se da cuenta, vos y yo felices por eso, pero ¿quién ve todo?
¿Y qué dice la palabra del Señor? Y a esto quiero llegar porque quiero proclamar que eso va a ocurrir. Versículo 6 dice: y levantándose los jóvenes lo envolvieron. ¿Y qué pasó? Sacando lo que hicieron, lo sepultaron. Minutos después llegó Zafira, su esposa, el mismo show ahí delante. Y el versículo 10 de Hechos 5 dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué te leo esto? En los dos versículos habla de jóvenes que entraron y sacaron esto. No necesariamente esto se refiere a lo que quiero ministrar a tu vida. No hablo de jóvenes a gente que esté en esa franja etaria necesariamente. Pero quiero proclamar que en este tiempo se levantan hombres y mujeres que van a entrar para sacar lo malo. Muchas veces se dejaba al muerto ahí para que se quede como testimonio, para que se vea o como vergüenza. Pero creo que se levanta una generación que va a entrar para sacar lo que estaba mal, aquello que tiene que morir, porque la mentira tiene que morir, la iniquidad tiene que morir, el ocultamiento de cosas tienen que morir. Y se va a levantar una generación de hombres y mujeres que van a entender, distinguir entre la verdad y el error. Está mal querer aparentar algo que no es y querer hablar algo que no es. Y que se levante esa generación como de estos jóvenes que entran a sacar eso y a sepultar eso, no a dejar ahí nomás, sino a enterrar para que nunca más cobre vida eso. Por eso quiero proclamarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que te vas a levantar para sacar todo aquello que tiene que acabar y no tiene que volver a ver, que en este tiempo pueda ser sacado aquello que es equivocado y pueda prevalecer lo correcto y pedir al Señor que viva lo que viene de Él. Aunque muchas veces nosotros estamos convencidos de que los placeres del pecado son de corta duración. Son de corta duración. A veces estamos tentados a que podamos ignorar que las consecuencias muchas veces son a largo plazo. Y eso tiene que ver con las raíces, tiene que ver muchas veces con lo que nadie vio. Porque tal vez alguno está diciendo: qué bendición, nadie se enteró de mi pecado. ¿Sabe qué es lo triste? Que Dios sí vio, no es que solo se enteró, no hizo falta que nadie le cuente, Dios vio. Y quien finalmente va a juzgar las cosas no somos ni vos, ni yo, ni la mayoría de la gente, es solamente Dios. El pecado oculto es como ese cáncer oculto que está acá adentro de la vida de una persona. Cuanto más pasa el tiempo ahí oculto ese cáncer sin ser descubierto, sin ser tratado, ¿qué pasa? Peor. Hace metástasis en el cuerpo, empieza a tomar otros órganos. Y a veces cuando te vas por fin a consultar, a buscar solucionar, ¿qué es lo que te dicen? Qué lástima que no viniste antes. Ahora ya tomó otros cuerpos y ya. Ese pecado oculto que puede estar en tu vida y que vos celebrás, que otros no se enteren, que otros no lo estén sabiendo. ¿Vas a guardar eso hasta que haga metástasis y ya sea intratable la solución? Porque también hay veces donde uno llega al médico y le dice: ¿sabes qué? Acá hay un cáncer, pero qué bendición, qué bueno que viniste hoy porque está justito a tiempo de que pueda ser tratado, no tomó todavía otros lugares y podemos extraerlo y vas a poder seguir para adelante. Pido al Señor que en esta mañana, si hay pecados ocultos, no te dejes tranquilo sin que vos hoy confieses eso delante del Señor, porque de nada vale aparentar algo para afuera, pero acá adentro estar lleno de cosas que no le agradan al Señor, porque al Señor, la Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No importa el rango que uno pueda tener afuera en el mundo, aquí en la casa. Todos tenemos cosas que nadie más ve. Y que esas cosas que nadie más ve, si alguien está mirando, que el Señor permita que sea una vida de santidad que le agrade al Señor. Y no una vida llena de pecado. Porque tarde o temprano eso se va a ver.
y las consecuencias pueden afectarnos a largo plazo. La gente dice, pero una vez nomás. ¿Cuánta gente hubo que una vez nomás se escapó de la casa y terminó en un accidente? Una vez nomás se fue ahí y parece mentira. Para entender la voluntad de Dios tenemos que distinguir también dentro de la casa del Señor entre el legalismo y la libertad a la que el Señor nos lleva a hacer. Y en esto hay que ser bien claro, no es que esa libertad, sí, ya le pedí perdón, soy libre para hacer todo, no. Hay límites, hay cosas que el Señor estableció. Pero hay gente que se pasa de la raya al querer, porque el legalismo consiste en imponer, así como los fariseos, los saduceos hacían eso constantemente, en tratar de imponer preferencias personales en la conducta de otros, como si fueran mandatos de Dios. A mí me tocó estar en cierto tiempo en una iglesia en la cual aprendí muchísimo de palabra, todo lo demás, ¿verdad? Pero era tipo ley en la iglesia que los hombres teníamos que cantar en cierto tono las canciones y las mujeres en otro, ¿verdad? Y uno decía, pero si quiero cantar otro tono, ¿verdad? Igual es la misma canción. Cosas particulares de repente. Una vez vino una hermana hace algunos años, ¿verdad? Hoy ya se mudó de ciudad, ¿verdad? Pero ella me decía, pastor, yo quiero que vos desde el altar le digas a todas las hermanas que no vengan más con pantalón a la iglesia. ¿Y dónde? ¿Verdad? Quería que vestido largo únicamente. ¿Verdad? Eso es legalismo. El Señor nos llevó a una libertad en la cual el Señor rompió cadenas que con el mundo nos tenían atados, pero también tenemos que entender que esa libertad no es que yo, le pedí perdón, ahora puedo hacer cualquier cosa. No. Pero sí hay que entender esa pequeña línea que ahí hay, porque hay mucha gente que quiere interpretar un versículo de una manera y se olvida de otro. Entonces entender esa diferencia. Y tercero y último, y con eso vamos a ir cerrando en esta mañana. Si estamos hablando de mirar bajo la superficie y tener que tener discernimiento espiritual, qué importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras fuentes de discernimiento espiritual. Porque de ellas tenemos que, una fuente es algo de lo cual uno puede beber, en lo cual uno puede sumergirse, a lo cual uno tiene que acercarse. ¿Y cuáles son las fuentes de ese discernimiento? Porque no es que yo voy a moverme por lo que siento, porque la Biblia nunca autorizó a que nos movamos por lo que sentimos. Aquella gente que te dice mover, hacer por lo que te dice tu corazón, eso no es bíblico. ¿Verdad? Suena muy cool, suena muy actualizado, pero no es Biblia. ¿Verdad? Voy a decidir en esta cosa, ¿y qué hacer? Lo que sentís. No, eso no es Biblia. Pues la Biblia dice, ¿verdad? Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? La Biblia nos habla de mover en convicciones, movernos en principios. ¿Y cuáles son fuentes del discernimiento espiritual? En primer lugar, la palabra de Dios. La primera fuente de discernimiento espiritual es la palabra de Dios. Por eso el enemigo hace de todo para que vos y yo no leamos la palabra, para que vos y yo no podamos pasar de 5 versículos al día, de 10 versículos, o que nos creemos la persona más espiritual del mundo si terminamos un capítulo en el día. Una fuente ilimitada de discernimiento es la palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras que hace, alumbra. Y luego dice algo que yo dije, entonces para mí hace entender a los simples. Porque hay gente que dice, yo soy una persona simple, yo no tengo una hambrena luego.
¿verdad? Porque hay gente que dice, yo no sé orar, yo no sé mucho del Señor. Una vez una persona me dijo, yo no pude ni terminar segundo grado, ¿cómo voy a poder algún día entender? Acá la Biblia dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La persona más simple de todos los que podemos estar, a nosotros nos hace entender. La base de todo discernimiento es la palabra de Dios. Porque si vos y yo discernimos aparentemente algo que no tiene como sustento, fundamento la palabra, entonces tenemos que saber también que estamos equivocados. Porque una cosa es percibir algo, otra cosa es discernir algo. Son cosas diferentes. La percepción es algo que pasa por el filtro ya de nuestros prejuicios, ya por el filtro de nuestras vidas, de nuestra experiencia. El discernimiento tiene que ver con palpar la diferencia entre una u otra cosa de manera racional. No hay ni un solo asunto, ni una sola situación que a la palabra se le haya escapado y bueno, el Señor se olvidó de este tema. No, todo está. 1 Corintios 2:14 en la palabra dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es una persona que por dentro está atormentada a causa de tanto pecado, a causa de demonios que literalmente están ahí. ¿Y cómo alguien natural va a percibir eso? La Biblia incluso dice, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Cuando hay maldiciones generacionales que están empotradas ahí. Y vos decís, pero iba todo tan bien hasta que ahora de repente hubo un cambio. Algo pasó. Y es porque no se cortaron maldiciones de generaciones anteriores que estaban ahí. O porque hubieron brechas que una persona abrió y el enemigo entró y tomó posesión de eso. Porque cuántas veces vos y yo nos dejamos guiar por lo que muestran las redes sociales. Difícilmente en las redes sociales uno va a mostrar todo lo malo de su vida. La gente no va a poner soy malo en esto, no me sale esto, este no es mi talento. No, la gente no pone eso. Normalmente la gente no pone de su matrimonio, hoy nos peleamos, ella me dijo esto o él me dijo lo otro. La gente no pone eso. ¿Qué es lo que uno pone en las redes sociales? Cosas lindas, ¿verdad? Para que la gente le dé me gusta, me encanta, me importa, todo lo, ¿verdad? Y ay, qué chuli, qué impresionante, que esto, que lo otro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eso es apariencia de que están en el jardín del Edén, pero en realidad están en el desierto, están en el infierno, en lo que se vive ahí en el día a día. O uno que le agarra a su hijo, a su hija y después qué buena mamá, qué increíble, qué buen papá, qué impresionante. Pero en realidad pues tenía el celular y para hacer algo hizo eso y al final... Bravo, otra gente que pone ahí su Biblia y sube ahí, ¿verdad? Yo voy a decir, qué espiritual, ¿verdad? O el famoso, ¿verdad? La computadora, ¿verdad? Algo ahí, sube y work. Y bueno, qué trabajo. Esta persona se pasó el día sin hacer nada. Apariencias. Y vos y yo no nos podemos guiar por las apariencias. No, hay cosas más profundas. Hay cosas más profundas y vos y yo necesitamos por eso la palabra de Dios. Lo espiritual tarde o temprano trasciende a lo natural. Tarde o temprano va y cada vez esto es más acelerado. Por eso vos y yo necesitamos como fuente la palabra. Otra fuente que el Señor nos dejó es su Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, el Señor prometió a sus discípulos que no les iba a dejar huérfanos, que iba a estar siempre y que el Padre enviaría a una persona en su lugar. La Biblia dice en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Por eso nos dejó su Espíritu Santo para que nos instruya, nos ayude a entender la verdad, nos recuerde las enseñanzas de Cristo. La Biblia también dice en el versículo 16 y 17 de Juan 14: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no ve debajo, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso vos y yo necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si vos estás lleno de su Espíritu, adorá en lenguas, así como adorá también con esas palabras que cualquiera puede entender. Adorá de esa manera, pero también hacelo adorando en lenguas. Y adorá y hacer ahí. Otra fuente para tener discernimiento: las experiencias, las cosas que uno va pasando. Nuestro discernimiento espiritual se va fortaleciendo a medida que vamos superando, que vamos enfrentando cosas. Yo cuando recién era líder de célula, yo creía todas las palabras que todas las personas me decían. ¿Y qué pasaba? De repente el pastor Tito me decía: mira, esta persona hizo esto o hizo lo otro. Después venía junto a mí esa persona, ¿verdad? Y me decía: mira, yo soy la persona más espiritual que esto. Y yo, en lugar de creerle al pastor, yo creía lo que me decía esa persona. Y a muerte le defendía. Y al final siempre yo decía, y al final siempre pasaba: había sido el pastor Tito, tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó por experiencia, ya tenía muchos años más. Pero él me decía, pues yo un tiempo le dije a Romy, recién nos casamos, ¿verdad? Yo le dije: yo voy a ser el que más discípulos tenga acá en la iglesia, ¿verdad? Y calculé, bueno, cuánto tenía este pastor, cuánto el otro. Me fui a averiguar ahí en el tema de células, ¿verdad? Y le dije: yo voy a ser el que más tenga, tanto tengo que tener. Entonces yo le dije allá: ¿sabes cuál va a ser mi táctica? No era táctica espiritual, ¿verdad? Pues yo venía de temas de marketing, eso. Yo le dije: yo voy a ser amigo, cuate de mis discípulos, mis partners van a hacer todo. ¿Qué pasó? Funcionó. De repente era un mini culto en la célula, pero eran todos amigos. Nunca me vieron como líder ni ellos como discípulos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaba el momento de tener que sentar postura en algunas cosas, de la nada, cada uno se fue para su camino, ¿verdad? De 60 y algo que estaban ahí, nos quedamos 4. Después con el tiempo fue. Por eso lo espiritual, yo tuve que aprender, porque uno trabaja en vano muchas veces queriendo meter cosas terrenales que no aplican a lo espiritual. Yo te estoy contando de mi propia experiencia. Y uno se da cuenta que lo espiritual, cuando uno pone eso como cimiento, las cosas cambian. Porque nadie quiere trabajar en algo que al día de mañana no va a haber fruto. Para todos los que son líderes de célula, lo que más amamos, ¿qué son? Después de nuestra familia, lo demás, los discípulos. Y uno tiene que entrar con principios de la palabra. Dice por eso Hebreos 12, versículos 1 al 4: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cada versículo te dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, o sea, el Señor nos está diciendo: de mi experiencia les hablo, no se cansen de hacer el bien. A mí me pasó esta contradicción que ocurrió acá. Los pecadores me crucifican, por un pecado.
porque eso fue lo que ocurrió en la realidad. Por eso tenemos que perseverar en el camino del Señor, y tarde o temprano vamos a escuchar cómo el Señor va a llevarnos a esa victoria. Termino con Romanos 2, versículo 16. Miren lo que dice la palabra, porque esto va a llegar para todos en algún momento. Romanos 2, 16 dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí al lado? Decirle al que está a tu lado: la vida secreta de cada uno. ¿Qué hay en tu vida secreta? Porque la palabra dice que eso es lo que llega el día que eso el Señor va a juzgar. Por eso podemos alegrarnos: no pillaron mi secreto, no pillaron el pecado oculto, no salió a luz esto, no salió a luz lo otro. Que no salga luz acá en la tierra no te da ninguna garantía de que te vas a ir al cielo. Es más, lo que no se confiesa acá en la tierra vamos a acarrear, y allá vamos a pagar pecado por eso, la culpa por eso. Por eso esta es mañana de mirar a lo que está acá adentro, de pedirle al Señor que Él pueda llevarnos a sacar. A veces el Señor tiene que llevarnos a caer de todo orgullo, de toda autosuficiencia, sacando lo que hay acá adentro. Todos tuvimos, o quizá tenemos todavía cosas acá en lo secreto que debemos arreglar con el Señor, y tal vez hasta arreglar con otras personas. Por eso, ¿de qué sirve vivir una vida de apariencias? Hoy en día la sociedad está mirando todo por las apariencias. ¿Qué viste, qué no viste? ¿Qué dijo, qué no dijo? ¿Cómo se mueve, cómo no se mueve? ¿Con quién está, con quién no está? ¿Qué hace, qué no hace? ¿Qué agrega valor eso a tu vida o a la mía? ¿Qué suma nuestra eternidad? ¿Qué suma nuestro currículum lo que otro haga o no haga? Pero lo que sí tiene un peso, y ni qué decir eterno, es la vida secreta de cada uno. Por eso gloria a Dios cuando algo malo sale a luz, porque el Señor te está dando la oportunidad. Tal vez vos no querías que salga a luz, pero salió para que eso se termine de una vez por todas, y vos puedas entrar a otra etapa, vos puedas entrar a otra cosa. Porque la Biblia dice que el Señor nos llama por las buenas, pero hay veces que lastimosamente es por las malas, porque por las buenas no quisimos. Esta es una mañana donde el Señor nos está llamando, y quiero solamente terminar con Apocalipsis 21. Les prometo ya el último versículo, versículo 19. Porque ¿saben qué? Tiene que ver con los cimientos. Y nuestro ejemplo siempre es el Señor. Cuando en Apocalipsis, ahí en el penúltimo capítulo de la Biblia, habla del cielo nuevo, la tierra nueva. Fíjense, dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban ¿de qué manera? Adornados con toda piedra preciosa. Acá hay arquitectos, hay constructores. ¿Quién hace de quién de ustedes hizo, hermanos, de esa manera su casa, su negocio, los cimientos? Que uno dice: tirá ahí cualquier cosa que encuentre, voy a completar, buscar cómo, total no se ve. ¿Qué dice la Biblia? Los cimientos. O sea, el Señor lo que tiene preparado, esos cimientos tan adornados con piedra preciosa. Cita el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Imagínate, va a hacer una inversión así en los cimientos, porque a Dios le importan las raíces, le importa tu cimiento. Esta es mañana para ponernos bien desde lo que no se ve, para que después eso trascienda a lo que sí se ve.